La economía es la combinación perfecta de números y de nombres. Cada dato macroeconómico hay que combinarlo con las ideas de negocio de Carlos, el escaparate de la tienda de Alfredo o los madrugones de Ana. Nuestra economía es una máquina perfecta que no admite trucos, atajos o parches. Sus resultados dependen del esfuerzo de todos y de la ambición de cada uno, porque de ellos depende todo, de los emprendedores, de los valientes, de los que lo intentan. Y por ellos vamos a conseguirlo. Creemos prosperidad. Muy bien, muchísimas gracias. Continuamos en esta segunda jornada de la Convención Nacional. Vamos tomando asiento, por favor, a todos los asistentes. Continuamos también en directo en nuestras redes sociales. Y tercera mesa de la jornada. Se mete el micro. El futuro de Europa. Contamos con la participación del presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, y del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Pido un aplauso, por favor, vayan tomando asiento. Están en silencio. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia y muy especialmente a nuestros invitados, Donald Tusk, Antonio Tajani. Me vais a permitir que en estas primeras palabras quiera agradecer a Pablo Casado, nuestro presidente nacional, que como muy bien ha explicado él, es de esta tierra, de Castilla y León. Aquí nació, aquí ha desarrollado su trayectoria política y que haya querido que en su tierra, en Castilla y León, en Valladolid, se desarrollen las páginas de su futuro gobierno. Las primeras páginas de lo que va a ser su presidencia en el Gobierno de España. Y este momento de futuro enlaza también esta convención con nuestro pasado, con nuestra historia, porque ayer estuviste en Galicia, la primera comunidad que gobernó el Partido Popular. Hoy estás en Castilla y León. ¿Qué voy a hablar yo de Castilla y León y de su vinculación con el Partido Popular, con José María Aznar? Llevamos desde 1987 gobiernos de libertad, de progreso, de desarrollo, de transformación en esta tierra de manera ininterrumpida. Y en los próximos días seguirá Madrid, Murcia, lo que han significado estas comunidades autónomas, Andalucía, que se ha incorporado recientemente al cambio a los gobiernos de la libertad, y Valencia va a ser la traca final, la rampa de lanzamiento de Pablo Casado a la Moncloa, a esa presidencia de gobierno. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias por esta convención y por contar con Castilla y León. Y me corresponde hablar con Antonio Tajani. Para mí no es un placer, es un privilegio hablar con él. Una persona que habla perfectamente castellano, que quiere a España, que ha desempeñado labores muy importantes en favor de nuestro país, como ha explicado nuestro presidente nacional, y que, sobre todo, cree en España y en los españoles, y cree en la unidad de España. Lo has hecho, lo has demostrado como presidente del Parlamento Europeo, como comisario de Transportes, como vicepresidente de la Comisión Europea, siempre, en todo momento. Y yo desde aquí quiero agradecerte esa labor que has hecho por nuestra tierra y por nuestra nación, Antonio. Gracias, gracias. Y dejando el pesimismo de Ortega que citaba Donald Tusk, en este optimismo en el que nos movemos, yo quiero decir que en Castilla y León hemos hecho grandes cosas. Hemos ayudado a lo largo de nuestra historia a construir esta nación, pero también hemos hecho grandes aportaciones al compromiso de Europa. Aquí tenemos el primer europeo en Atapuerca. También el Camino de Santiago, Castilla y León tiene el mayor trozo de Camino de Santiago
de toda Europa. La calle mayor de Europa pasa por nuestra tierra. Por supuesto, León fue la cuna del parlamentarismo, fue y es, en 1188, nada más y nada menos. O la Escuela de Salamanca, que es el origen del derecho internacional, de los derechos humanos y también de la ciencia económica moderna. Por tanto, yo creo que sí puedo decir que desde Castilla y León hemos ayudado a construir Europa. Pero ahora que se genera ese falso dilema, si Europa o España, si más España o más Europa, yo lo que quiero decir es que en esta tierra, en este país, en Castilla y León en concreto, hemos aprovechado Europa. Europa es sinónimo de desarrollo, sinónimo de modernidad, de progreso. Hoy Europa es la vacuna. Hoy la vacuna que nos protege, que nos permite desarrollar un acto de esta naturaleza, eso es Europa. Europa, lo hablábamos cuando le recibíamos en el coche, Europa son las infraestructuras. El túnel del Guadarrama que impulsó José María Aznar, pero el túnel de Pajares en el que tú estuviste. Eso es Europa también. Y Europa, por supuesto, es que se nos permita poder competir con nuestros productos, con nuestras empresas en todos los rincones de la Unión Europea. Y también es la política agraria común. ¿Qué sería de esta tierra sin la política agraria común? Sin la transformación de nuestro campo, sin la modernización de nuestra industria agroalimentaria, que es de un prestigio internacional, mundial. También, ¿qué sería de la política agraria común en nuestro territorio? Y también Europa son los fondos de recuperación y resiliencia, que nos va a permitir un impulso de la economía, nos va a permitir también una transformación digital, poder llevar una cosa tan importante. Querido Antonio, aquí hay muchísimas alcaldesas y alcaldes que están diseminados por un territorio que es la región más grande de Europa, más grande que el país vecino Portugal, y que necesitamos algo tan importante como las nuevas tecnologías. Eso va a ser Europa. O la sostenibilidad, el medio ambiente, la protección de algo tan importante como es nuestro medio ambiente. Pues bien, yo te lanzo algunas preguntas. ¿Qué Europa queremos para el futuro? ¿Queremos una Europa de grandes ciudades superpobladas, de grandes polígonos industriales, o queremos también economía y población en todo el territorio? Esta es una gran reflexión que tiene que hacer Europa, porque el Brexit del que hablaba Donald Tusk fue impulsado por el mundo rural, y aquí tenemos que decir que gracias a Europa hay un compromiso de desarrollo en todo el territorio de nuestro país. ¿Y qué podemos hacer desde Castilla y León? Y voy concluyendo ya. Pues defender a Europa, decir que el Partido Popular es Europa, que estamos en el corazón de Europa, es una obviedad. Que cuanto más España, más Europa es también algo cierto, pero que nos necesitamos, que tenemos que romper con quienes no creen en Europa, ese populismo, ese comunismo, ese nacionalismo independentista que no cree en Europa, que no cree en las naciones, que no cree en España. Tenemos que decir que cuanto más España, más Europa, que cuanto más Europa, más España. Y cuando hemos estado débiles en España, nos habéis ayudado desde Europa y os necesitamos. Y yo concluyo ya. Creo que en esta convención del Partido Popular y en el ámbito en el que me ha tocado a mí referirme, creo que tenemos dos misiones. Una primera, que ya lo he dicho, llevar a nuestro paisano, a Pablo Casado, a la Moncloa. Y una segunda, no menos importante también, que es construir desde ese Gobierno de España un proyecto europeo querido, cercano, en toda España y también en Castilla y León. Muchas gracias a todos y le cedo la palabra a Antonio Tajani.
Querido Pablo, querido Alfonso, muchas gracias por la invitación. Saludo a mi amigo Donald Tusk. Habla un español perfecto. Parece un poco asturiano porque tiene el pelo rubio, pero es un español del norte. Saludo a mi hermano Tono López. Compartimos un trabajo muy fuerte en Bruselas desde muchos años. Tus preguntas para un italiano son muy interesantes y voy a contestar como italiano, porque nuestros países son hermanos. Para nosotros, los más cerca de Italia son los españoles. Me llamo Antonio, mi hijo se llama Felipe, mi padre se llamaba Rafael, el hermano de mi abuelo se llamaba Diego. Llegan del sur de Italia, de la región de Nápoles, y ya el italiano también de la región de Nápoles es muy cerca del español, porque, por ejemplo, utilizan el verbo tener como vosotros. En Italia, solamente en Nápoles, en la región de Nápoles, se utiliza el verbo tener. Nosotros utilizamos el verbo hacer. A ver, por esto es muy cerca compartimos la misma historia, la misma mentalidad, compartimos una visión de la vida, todos por la calle. Esta es la historia junta de italianos y españoles. La historia de Roma. Me acuerdo un libro muy interesante del Santiago Postreguillo, Los asesinos del emperador. Cuenta la historia del primer emperador hispánico, Trajano. Yo lo cuento siempre, porque el día antes de ser emperador pidió a su padre: puede ser un emperador que nació en hispánico, un emperador hispánico. Su padre contestó: senador hispánico también. Claro que sí, porque Roma no es una ciudad, Roma es un ideal. Europa no es una región, Europa es un ideal, es nuestra historia, compartimos la misma historia, también con nuestros hermanos polacos, porque compartimos la misma religión. Esto es muy importante, porque vosotros decís, si de historia quieres saber, Valladolid debes conocer. Y creo que para nosotros es importante conocer nuestra historia, porque si a nosotros nos gusta ir adelante con Europa, es importante conocer nuestra historia, porque es una historia común. Roma, la España también. Vosotros conocéis la historia de Roma, nosotros conocimos la historia de España. Hay un barrio en Nápoles que se llama el Barrio Español. No es muy seguro, pero se llama siempre Barrio Español. Mejor ir en otro barrio. Pero creo que para ir adelante, si no hay una misma historia, si no hay lazos fuertes, no se puede ir. Europa no puede ser solamente Europa económica. No puede ser solamente Europa de PAC, Europa de industria, del mercado interior. Europa es nuestra historia, es nuestra identidad. ¿Por qué yo creo que es importante no dejar los pueblos pequeños? Porque cada país y cada pueblo tiene una historia, es la identidad. También la identidad local, que es parte de la identidad nacional y de la identidad europea. Tú eres contento de ser hombre de Castilla y León, como Pablo, pero ¿por qué dejar los pueblos más pequeños para ir a las ciudades más grandes? Yo creo que el Recovery Plan es importante también para hacer infraestructuras digitales, para permitir a los jóvenes que viven en los pueblos más pequeños de trabajar,
¿Dónde está su familia? No podemos permitir que los jóvenes europeos del sur de Europa se van a Estados Unidos, a Israel, a Canadá, porque no pueden trabajar donde vive su familia, en su país, en su pueblo. Por eso yo creo que es importante para mañana defender también la agricultura. Es un sector, yo soy siempre en favor de la economía real, porque la economía financiera es la circulación del dinero, pero no se produce. Industria, pymes y agricultura producen dinero, trabajo. Yo creo que la PAC es muy importante. Estoy de acuerdo contigo. No me gusta el semáforo rojo porque mata a agricultura española, mata a agricultura italiana. Compartimos la misma posición nosotros y vosotros. He comido, esta mañana también en el avión, jamón serrano. Me gusta el pata negra, estoy bien, ¿eh? Y como parmigiano y prosciutto di Parma, estoy muy bien. Aceite, bien. Yo creo que es importante enviar un mensaje desde nosotros y vosotros, el Partido Popular Español y Forza Italia. Nosotros defendemos a los agricultores italianos y españoles, porque sin agricultura no hay fomento, no hay también política medioambiental, porque son los agricultores que defienden el medio ambiente. A mí no me gusta la señorita Greta Thunberg. Es una niña muy simpática, pero ellos que están detrás de ella no hacen una buena política medioambiental. La política medioambiental la hacen los agricultores que defienden la tierra. Esto es importante también por la PAC. Y después, creo que esta es política europea. Y después Europa es un problema. Faltan líderes, después Merkel, que deja. Ahora es importante, me acuerdo una vez, José María Aznar, 2 años después su decisión de dejar el gobierno español en Lisboa, en su discurso, faltan líderes en Europa. Yo me acuerdo cuando había grandes líderes, Aznar, Berlusconi, Tony Blair, Barroso, también Chirac, Europa, que tenían todos una visión europea, no una visión pequeña nacional. Ahora lo ha dicho bien Donald Tusk. Hay líderes jóvenes que pueden hacer mucho. Es importante ayudar a esos líderes a ser líderes europeos. Querido Pablo, tú eres un joven que trabajó muy bien con José María Aznar, que fue uno de los amigos más fuertes de mi jefe, Silvio Berlusconi. Tú puedes ser uno de los líderes europeos de los próximos años, porque sin líderes no ganamos. Falta una política europea. Lo ha dicho, Afganistán. Nosotros, sin americanos, no podemos hacer nada. Los americanos dejaron Afganistán, nosotros también. Pero yo creo que el interés de Europa es defender su posición, la paz, Mediterráneo, África. ¿Qué hacemos nosotros sin una política europea fuerte, sin política de defensa fuerte? No se puede hacer política exterior si no hay armadas, si no hay fuerzas armadas. No se puede ser europeas. Gastamos muchísimo dinero en cada país, se podría gastar menos
y hacer más con una fuerza armada junta. Tenemos problemas en el norte de África. Y si no hay una solución en África, es imposible buscar soluciones en contra de la inmigración. Y para nosotros del sur, la inmigración es una prioridad, es un problema. Vosotros tenéis, me acuerdo de las imágenes de Ceuta y Melilla. Si no hay un trabajo europeo, no podemos coger buenas soluciones. Hay que invertir en África. No se puede hacer solamente una reacción policial. Es importante una estrategia, pero si no hay una estrategia europea no se puede hacer. Hay también problema de inmigración a la otra parte. Por esto es importante una Europa política. Y como a vosotros y a nosotros interesa mucho Latinoamérica, yo creo que no podemos dejar Latinoamérica como África a los chinos, porque ellos intentan de organizar una nueva colonización en África y hacen lo mismo con los mejores dictadores de Cuba, de Venezuela, que matan los ciudadanos y la libertad. Nosotros trabajamos por el desarrollo de Latinoamérica, para reforzar los lazos fuertes. En Argentina hablan un español que es un poco más cerca del italiano. Venezuela, yo me acuerdo lo que hemos hecho todos juntos con tono al Parlamento Europeo para defender la democracia, la libertad. No se puede en 2021 morir de hambre. Los niños no pueden morir de hambre en un país súper rico como Venezuela. Creo que es importante ya enviar un mensaje a nuestros hermanos de Venezuela, pidiendo la libertad de los presos políticos, pidiendo democracia. Es lo mismo en Cuba, donde nuestros hermanos cubanos sufren una dictadura comunista otra vez. Ellos intentan de transformar una Latinoamérica en una Cuba donde se habla, en una China donde se habla español. No va bien. Pero hay también que defender los derechos humanos en muchos otros países, en Hong Kong, también en Rusia, también en muchísimos otros países. ¿Por qué? Porque Europa es política, es historia, pero Europa es valores. Si nosotros compartimos los mismos valores, ha dicho muy bien Donald y Pablo también, los valores, la libertad, la democracia, la persona. Cada ciudadano es un mundo. Para la izquierda hay aquí muchísimas personas. Para nosotros hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada uno es diferente. Esa es la fuerza, una mentalidad, una visión completamente diferente. Por eso yo creo que es importante subrayar que Europa es el futuro. Los populistas no entienden. Piensan que defender la patria es ir contra Europa, porque hay los tecnócratas de Bruselas que imponen reglas. A mí no me gusta el poder de la burocracia de Bruselas, Donald lo sabe muy bien, y Donald también. Pero Europa es el ideal, Europa es la visión. Yo soy hijo de militar, la bandera para mí es la cosa más importante. Por esto, porque la bandera para mí es la cosa más importante. Yo defiendo también la bandera española, la unidad de España, la defensa de la Constitución española. No hay pequeñas patrias, hay que una patria. Para mí es Italia, para vosotros es España, y la patria común es Europa.
no es lo hago porque esta es mi posición, no es solamente porque soy amigo de Pablo, de Tono y del Partido Popular Español. Lo hago porque esta es una visión cultural, política. Hay que respetar las leyes, hay que respetar la unidad nacional, hay que respetar la Constitución en vuestro país, en mi país también. Por esto, yo creo que podemos trabajar juntos. Querido Pablo, yo visité Moncloa con Aznar, lo comí con Berlusconi con él, cuando fue portavoz de Berlusconi al gobierno de centro-derecha, comí con Mariano Rajoy, me gustaría comer también contigo. En Moncloa. Espero muy pronto. Gracias por todo y agradezco también a todos los amigos de la delegación española al Parlamento Europeo y Tono López es mi hermano. Toda la delegación española me ayudó muchísimo para ser presidente del Parlamento Europeo. Sin delegación española sería para mí muy difícil ganar el partido en contra de la izquierda, porque no me nombraron presidente del Parlamento. Fue una batalla y juntos hemos ganado en contra de la izquierda, en contra de un candidato socialista, también de mi país, porque no respetan los acuerdos ellos. Donald se lo recuerda muy bien. Había un pacto, después de 2 años y medio, un presidente popular. Ellos no respetaron la firma, pero nosotros hemos ganado. Gracias, y yo no puedo que decir siempre gracias a los amigos españoles que me ayudaron muchísimo a ganar. Y fue una victoria de una visión, la victoria de un Partido Popular que ha hecho muchísimo por esta Europa, porque es importante, voy a concluir, los hombres del Partido Popular, cristiano-demócratas, liberales, son los fundadores de Europa. Ellos que han siempre defendido Europa. En mi país también muchos de izquierda ahora defienden Europa, pero son los mismos del Partido Comunista que hace 40 años estaban en contra de Europa porque había el Internacional Socialista. Si tú eres europeísta, tú eres ayer, hoy y mañana. Ellos son europeístas cuando es útil ser europeístas. Nosotros compartimos valores. Gracias.